Bueno, la verdad que muchísimas gracias nuevamente por inscribirse a la virtual class del comeback realmente. Hoy el 13 de agosto, como les conté, se celebra el Día Internacional del Prosecco. Empezó como algo nacional en Estados Unidos, ni siquiera en Italia, pero ahora lo celebramos mundialmente y por qué no celebrarlo aquí en El Salvador y internacionalmente, ¿verdad? Con nuestros amigos de una forma virtual, porque no hay excusas ahora, no hay límites para Eso. abrir un prosecco a mitad de la semana, bueno, ni a la mitad, para llegar a la mitad de la semana. Así que les he preparado una clase bastante, digamos, con datos interesantes sobre el vino y sobre la región, que eso es lo que vamos a ver. Em, Cosas que probablemente lo hemos leído en las etiquetas y los que tienen ahorita Prosecco en su casa lo van a identificar y ahora le van a encontrar más sentido a eso que nos dice la etiqueta y por supuesto lo que nos está diciendo el vino en nuestro paladar. Así que comenzamos con los mapas, ¿verdad? Prosecco, estamos hablando que es el vino espumoso o el vino espumante, como ustedes le quieran llamar, número uno de toda Italia, ¿verdad? Y como ven ahí, en la parte superior, perdón, en la parte inferior del mapa, tenemos la bota completa de Italia. Y cuando hablamos de Prosecco, nos centramos en la zona noroeste, que si le hacemos zoom a esta zona noroeste, estamos hablando de dos departamentos o dos provincias que son Friuli, Venezia, Giulia, que es todo esto donde estoy marcando, digamos, con mi cursor. Aquí es donde cae la frontera de Friuli hasta acabar todo esto, donde dice Trieste, ¿verdad? Y donde termina aquí haciendo frontera con, creo que es Suiza o Suecia. Ahorita estoy desubicada, pero ahí me ayudan ustedes que están ahí, por ahí, si lo encuentran. Y luego, a la par de Friuli, la otra provincia que estoy marcando acá es el famoso Véneto, que es la zona de, digamos, más conocida, famosa por Romeo y Julieta, ¿verdad? Porque ahí tenemos a Venecia, en esta parte del sur, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar justamente en toda la zona grande. Toda esa zona grande que les estoy redondeando en el mapa es lo que conocemos total como la zona regional del Prosecco. Así que Prosecco no solo es un vino, y no solo es una sola región, sino que son dos zonas donde se puede elaborar este vino espumoso, que es muy diferente y es por eso una de las diferencias versus el champán. El champán conocemos que es una sola región al norte de Italia, la zona más norte en el paralelo 49, y solo el espumoso que se hace ahí, siguiendo las normas, ¿verdad? Las reglas de las variedades de uva, los métodos, le van a poder llamar prosecco. Entonces, lo mismo se aplica en regulaciones, perdón, le van a poder llamar champán, pero lo mismo van a ocupar acá con las regulaciones, tanto para Friuli como para Véneto, y el espumoso que se haga en esas zonas es lo que llamamos prosecco. A lo que quiero llegar con esto es que nosotros podemos encontrar prosecos tantos que vengan de Friuli como prosecos que vengan del Véneto. Y esa es la parte que probablemente por años no lo sabíamos, ¿verdad? Porque quizás en nuestros mercados, y voy a hablar del mercado de El Salvador, estamos acostumbrados a recibir importaciones, ¿verdad? De prosecos del Véneto, pero en mercados internacionales podemos encontrar una amplitud y en eso se pueden colar algunos prosecos de la zona del Friuli, ¿verdad? Y la otra diferencia que vamos a ir viendo en esta sesión es el método con que se elabora el prosecco. De antemano les recuerdo que vamos a venir comparando, digamos, versus el champán, porque es el otro espumoso más famoso a nivel mundial, ¿verdad?
Y los métodos, el método del champán versus el prosecco son bien diferentes, así como lo que acabo de mencionarles sobre la región, ¿verdad? Así que nos vamos a ir enfocando también, quiero que se graben un poquito este mapa que les he puesto en pantalla, porque estas zonas, Prosecco Trieste, en Friuli, Prosecco Treviso, en Véneto, van a ser muy importantes a la hora de que hablemos sobre la calidad, ¿verdad?, del Prosecco. Así como también cuando tenemos esta zona más oscurita en azul y todavía esta zona azul, son zonas mucho más exclusivas. Y esto aplica a que Prosecco es una denominación de origen controlada, ¿verdad? Así como hablamos como el champán se deja llevar por reglas para poder decir con seguridad que su vino viene de una zona específica, Prosecco también sigue estas reglas, ¿verdad? A las reglas de Italia, por supuesto. Entonces, Prosecco tenemos la seguridad de que es una DOC y eso lo pueden confirmar en todas sus botellas que llevan el sello. Este sello que encuentran en el cuello de la botella, ese es el sello de la denominación de origen que nos está asegurando que sí se hizo en una de estas zonas que nos muestra el mapa regional, ¿verdad? Bajo ciertos estándares. Luego, si hacemos zoom a la zona, ¿verdad? Digamos, es lo que yo les estaba diciendo, cómo viene dividida. Vea, Friuli, Venecia, Giulia, y luego tenemos el Véneto. Como les digo, casi siempre vamos a encontrar más prosecos que vengan del Véneto. En mi caso, de verdad que en estos 18 años tomando, quizás 1 o 2 he probado de Friuli y ha sido en algún viaje, pero casi todo y a nivel mundial siempre vamos a encontrar solo prosecos del Véneto. Como pueden notar en el mapa, todo lo que está marcado como con un dorado pálido es todo lo que se llama denominación de origen controlada Prosecco, donde podemos ver en medio 9 áreas, ¿verdad? 9 provincias, digamos, pero las más importantes, como les mencioné, el foco del Prosecco y en distinción de zonas va a ser el que dice Trieste y Treviso. Esas son las dos zonas, Trieste en Friuli y Treviso en Véneto, las que pusieron el Prosecco en el mapa, ¿verdad? Mundial. Y son las zonas donde más se elabora Prosecco. Por lo tanto, el Prosecco, como les decía, que venga, que se elabore el espumoso, que venga de estas zonas específicas, donde diga DOC o DOCG, ya vamos a ver más adelante lo de la clasificación, ¿verdad? Por denominación, nos está asegurando que el espumoso se hizo dentro de esa zona geográfica, se hizo con las variedades de uva permitidas para hacer este vino espumoso, tanto la cosecha, la vinificación, es decir, la hora de hacer el vino y el embotellado del espumoso se hizo dentro de esas zonas. Y es por eso que se le puede poner tanto en este caso la zona de Treviso o la zona de Trieste en la etiqueta o como algo genérico Prosecco DOC, ¿verdad? Vamos a ver también más adelante que hay zonas bien específicas, los que yo les mencioné en el mapa anterior, que eran mucho más micro, ¿verdad? Las zonas, entre más micro sea la subregión, acordémonos que de mejor calidad va a ser. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes mapas más adelante. Y antes de ver las clasificaciones, nunca se habían preguntado o en algunas lecturas o en algún evento que hayan asistido, si alguna vez le llamaron a la uva del Prosecco Prosecco o ya conocían que se llamaba Glera, la variedad de uva, o es algo nuevo. A ver, alguien por ahí. Nuevo. ¿Nuevo? Para mí nuevo. Ok. ¿Alguien más? ¿Ya sabía que la uva se llama Glera o en algún otro caso les dijeron que la uva se llama Prosecco? A mí me Yo sí, dijeron pero que sí porque tú me enseñaste. yo también lo Porque mismo. lo mismo, ¿verdad? Bueno, es lo mismo, la verdad que
Prosecco y glera por mucho tiempo fueron lo mismo. En un inicio a la variedad de uva le llamaron Prosecco, así como la región. Pero cuando las tierras, los viñedos, los productores empezaron con este afán de mejorar su vino, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? El estándar de la tierra y de la uva va a mejorar en calidad. Entonces decidieron, o por supuesto esto bajo un consorcio, ¿verdad? Esto defendiendo a la región, sobre todo, y el vino espumoso Prosecco, decidieron dejar de llamarle Prosecco a la uva para darle, digamos, el énfasis a la región como Prosecco y volvieron a llamarle a la uva glera. Y la que ven en pantalla es justamente la variedad de uva glera, con la que por ley el 85% de sus vinos Prosecco se debe elaborar. Casi siempre, pero casi siempre, todos los espumosos, los prosecos que salen al mercado, casi siempre todos son 100% glera. Y es muy probable por los prosecos que me contaron que están tomando, esos son 100% glera. Cuando ya hablamos de quizás bodegas un poquito menos comerciales, y entiéndanme comerciales no porque su precio sea bajo, sino porque están a un mercado mucho más grande. Cuando son bodegas más micro, ¿verdad? Más locales, probablemente ahí se atrevan a hacer estas mezclas de ponerle el mínimo, que es el 85%, y agregarle en el resto, en el 15%, variedades indígenas de la zona, como estas tres que les menciono en pantalla, que es Bianqueta, Verdizo y Perera. Son variedades de uva que no van a salir de la zona, así como Glera es una variedad de uva que no la encontramos en otro país, en otra región vinícola. Glera exclusivamente la vamos a encontrar aquí en el noroeste de Italia, y no solo su fin es hacer vino espumoso, sino que, como vamos a ver en el método que se ocupa, siempre se puede elaborar un vino tranquilo, un vino base a base de glera. ¿Y cómo es este vino tranquilo? Sin entrar en detalles en el vino Prosecco, el vino glera puede tener mucha acidez. De entrada se va a ver que sus bayas, si ven físicamente, son bastante pequeñas, ¿verdad? Y eso nos puede indicar que van a ser uvas que no van a concentrar mucha azúcar, ¿verdad? Pero sí tiene mucha nota frutal aromática, y eso lo vamos a ver cuando hablemos específicamente del vino espumoso. Un poco sobre la zona. Cuando hablamos de Prosecco, dijimos que hablamos tanto de Friuli como del Véneto. Me voy a centrar en esta pantalla en el Véneto. Esta es una foto de unos viñedos en una zona privilegiada para hacer Prosecco, que se llama Valdedoviene, ¿verdad? Y estas zonas donde encontramos glera o las uvas con las que vamos a hacer el Prosecco son zonas muy verdes, como me fascinó esta foto porque lo describe todo. Son zonas muy verdes y los viñedos están en medio de tanto verde. El otro factor del terroir que afecta a la glera o a las uvas con las que vamos a hacer el Prosecco es la lluvia. Aquí hablamos de una zona que llueve bastante. Por lo tanto, como se tiene mucha lluvia, si los viñedos estuviesen en forma plana, ¿qué es lo que pasaría? Tendríamos mucha concentración de agua, ¿verdad? Y eso haría que la uva pues creciera demasiado, y eso implica a que tuviésemos desequilibrado el azúcar y la acidez. Por ende, cuando se trata de plantar uvas para hacer el Prosecco, se buscan estos viñedos que estén viendo hacia el sur, ¿verdad? Como vemos en pantalla, porque de esta manera, cuando llueve mucho, el agua tiene cómo correr, tiene cómo drenarse, ¿verdad? Y también la ubicación del viñedo
hace que los vientos que perciba la planta sea un viento un poquito más delicado, más gentil y no le pegue directamente, digamos, a la cara al viñedo si estos estuvieran viendo al norte o estuvieran de una forma plana. Entonces, eso es lo bonito y la lógica detrás del terroir de cada subregión. En este caso, el Prosecco, ¿verdad? Para ser de muy buena calidad, debe buscarse estas condiciones y esto lo han estado haciendo y buscando estas condiciones por más de 300 años. O sea, el Prosecco probablemente, eh, algunos pueden decir como los nuevos consumidores, ay, esto es algo nuevo, está de moda. Sí, el Prosecco hoy en día está de moda, pero no se empezó a hacer hace 2 años, hace 5 años, sino que lo empezaron a hacer hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, en términos económicos, que es otra de las diferencias versus el champán, los prosecos que están al alcance de todos tienen un precio un poco más accesible, un poco más amigable que puede cualquiera, ¿verdad? Amante del vino, comprarse una botella de prosecco versus lo que cuesta una botella de champán, ¿verdad? Las probabilidades de comprar más botellas de prosecco es mayor porque con lo que cuesta un champán me puedo comprar probablemente 3 de prosecco, ¿verdad? Entonces, por eso es uno de los indicadores, ¿verdad? Que ha hecho que crezca muchísimo el consumo del prosecco. Y lo otro también que cuando degustamos nuestros prosecos, como lo que están haciendo ustedes esta noche, estamos degustando un vino muy amigable, no es tan complejo y esto es gracias principalmente a la uva, a la glera que acabamos de conocer, ¿verdad? Y por supuesto a las condiciones perfectas que presenta el terroir. Entonces, ¿qué percibimos en nuestro prosecco? Lo principal siempre va a ser acidez, acidez verde, pero ya no pensamos en una acidez como el limón, sino que pensamos en la acidez como la manzana verde y puede ir mezclado un poquito con la lima, ¿verdad? O este limón un poquito más tropical, pero en un espumoso prosecco no pensamos en acidez de limón. La otra característica que tenemos, y me voy a saltar a esta parte donde dice stone fruit, que son todas las frutas de hueso, y por eso me encanta porque aquí el gráfico nos muestra un melocotón, puede ser un albaricoque, todas las frutas con hueso, como estas dos que acabo de mencionar, son la nota principal en un prosecco. Casi siempre va a ser lo primero que se nos va a venir a la mente a la hora de servirnos la primera copa de prosecco, porque el melocotón es parte de la característica principal de la glera, y los otros dos notas principales que pueden ir de la mano dependiendo también del estilo con que se haya hecho el prosecco es el melón más dulce, no pensemos en un melón verde, y también estas flores que son más aromáticas dulzonas, ¿verdad? Pensemos en estos aromas de miel, en estas flores bien, bien dulzonas en nariz. Eso va a ser bien importante a la hora de nosotros catar nuestro prosecco. Son las principales notas que vamos a percibir. Luego, en otros prosecos, podemos decir a veces que podemos encontrar la nota como de cerveza. ¿Por qué? Porque los prosecos también tienden a tener esta nota como a levadura. Ya vamos a ver el proceso. Acá en el proceso de un espumoso siempre hay una segunda fermentación donde se deja en contacto con las levaduras. Estas levaduras no solo se dejan porque sí en contacto con el vino, sino que le aportan justamente esas notas de levadura, de pan o incluso de almendra. Entonces van a haber prosecos y probablemente los prosecos más complejos que vengan de una zona mucho más micro, más específica, ¿verdad? Ese prosecco va probablemente a tener esas notas a almendra. Y lo otro, entre más complejo sea ese prosecco también, vamos a tener notas cremosas. Creamy así en textura, ¿verdad? No creamy en sabor, sino que esa redondez, como que justamente agarramos whipped cream, esa sensación
Muchos prosecos no los pueden dejar. ¿Y cuáles van a ser esos? Los que les digo más complejos. Y cuando hablo de un prosecco más complejo, es que su tiempo con las levaduras ha sido mayor tiempo. Y eso hace que cambie completamente la textura del prosecco versus la mayoría de prosecos como los que estamos tomando esta noche. Son prosecos del día a día, son prosecos jóvenes, son prosecos que van a tener muy vivas sus notas frutales, sus notas de flores, pero no la nota de crema, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta en sus próximos prosecos que vayan a tomar, que yo sé que ahí les voy a dejar muchas tareas para que prueben las diferentes denominaciones o subregiones que encontramos de prosecco. Adicional, los cuerpos del prosecco siempre van a ser de cuerpo ligero. El que tengo yo aquí, como pueden ver en pantalla, es un prosecco. Los colores del prosecco nunca van a llegar a un tono dorado. La glera no da la capacidad para dar un dorado como lo da un chardonnay en un champán o probablemente una macabeo en una cava, ¿verdad? Que es el de España, sino que van a ser siempre colores bien pálidos, ¿verdad? Bien delicados. Y lo otro, que las burbujas siempre también van a ser un poquito más delicadas. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando que el prosecco tiene menos presión que un champán. Presión, es decir, que su burbuja va a ser, más bien a la hora de descorchar un prosecco, va a sonar menos fuerte para que se acuerden la próxima vez que descorchen un champán y un prosecco, el champán suena más fuerte porque tiene más presión versus una botella de espumoso, ¿verdad? Para que tengan esa comparación, ¿verdad? Que un prosecco va a tener muchísimo menos presión. Lo otro, la acidez de los prosecos siempre vamos a estar en término medio, ¿verdad? A medio alta. Depende, entre más joven, más alta va a ser la acidez. Si son más complejos, donde se presentan estas características cremosas, pues la acidez va a bajar, pero nunca va a ser una acidez baja, sino que va a ser una acidez media. Y los porcentajes de alcohol en los prosecos empiezan desde los 11.5 y van a llegar hasta 13.5, ¿verdad? Así que no nos van a poner demasiado contentos. No siempre, como hay otros vinos espumosos que sí, su labor es esa. Bien, lo otro importante en el mundo del prosecco son los niveles de dulzor. Cuando hemos hablado en general de los vinos espumantes, de los vinos espumosos, sabemos que a la hora de comprar un vino espumoso, compramos por la cantidad de dulzor. Y hay más de 3 niveles en general en el mundo del espumoso. Pero prosecco solo se basa en 3 estilos de dulzor. Podemos tener un brut que llega a tener hasta 12 gramos de azúcar residual por litro, un extra dry que tiene entre 12 y 17 gramos de azúcar residual por litro, y el dry que viene a ser un poquito más dulce porque tiene más azúcar. Tiene entre 17 a 32 gramos de azúcar residual por litro. ¿Dónde encuentro el nivel de dulzor en mi botella? Lo encuentro en la etiqueta, ya sea en la zona frontal, o a veces lo ponen en la contraetiqueta y ahí van a ver en sus botellas. Creo que todos los que están tomando ahorita Prosecco, todos tienen Brut, si no me equivoco, según los vinos que me contaron que están tomando. Si no, me avisan a ver qué dice Titi, Yusi y Ruth, sino qué estilo de dulzor están tomando. El mío es dry. El tuyo es me dry, di- dice dry, ¿ok? sí, pero hasta ahora entiendo lo del azúcar. Según yo estaba tomando uno con menos azúcar. Am, pero me dijeron cuando lo compré, porque a mí me encanta este El, Prosecco, pero hoy lo estaba buscando en la licorería y ahí fue que me dijeron, bueno, no lo tenemos, pero te gustan dry, por lo que me gustaba este, y luego lo encontraron. Pero me fascina. pero dice dry en la etiqueta o dice brut en la contraetiqueta. Porque tal Vamos vez a el de la ver. tienda te dijo dry porque es seco, pero Ok.
En los niveles de Prosecco, si es dry, así como la palabra lo indica, debería decir brut. Ok, dice, déjame ver, Santa Margarita, Balto Brian, Prosecco. Dice, ¿qué más? Yo creo que, DOCG, ajá, pero, y dice, solamente dice producto de Italia, pero no veo que diga por ningún lado. en la de atrás creo que está. Dice Brood. Muy bien. Entonces, por De eso te Brood, dijo sí. dry, el de la licorería, Ok, porque te gustan sin azúcar. Entonces, ahorita te sí, estás tomando un Prosecco entre 0 a 12 gramos de azúcar por litro. ok. Entonces, está bien. Entonces sí me gusta. Ok, porque no me gustan dulces. El mío también es Brut. Sí, yo sabía, Ruth, que el tuyo va a ser brut. 0 azúcar. Y el de Titi también. El mío también es Brut. Y aunque Sí, es rosado también. sí, pero súper refrescante. Y verdad que tu rosado es bien palidito también. No es un Sí. rosado fresa, un rosado Hello Kitty. Ujú. ¿Ok? Eso Sí, quiere sí. decir que la uva que ocuparon para hacer el color probablemente fue la Pinot Nero, que es la Pinot Noir. Es bien delicada. Entonces solo le agregaron ese vino tinto en poca proporción para que le diera ese color. Entonces al final, aunque sea rosado, no necesariamente tiene que ser dulce, ¿verdad? Ah, ok. Mira, qué rico. Sí, ahí es donde yo cometo el error, porque yo trato de evitar siempre los rosados, porque yo pienso que van a tener, pues, mucho Más azúcar o que dulzura. van a ser Exacto. dulces. Sí. Entonces hoy lo que tú tienes que buscar es que diga brut. Ajá. Bien, y si no encuentro brut, yo siempre recomiendo el extra dry, que es como el término medio, ¿verdad? Porque estamos ni tan dulce ni tan seco, ¿verdad? En todo caso, no encuentren brut, vea en una carta de vinos, por ejemplo, pero no me quiero empalagar mucho. Mi opción puede ser el extra dry en vez de un dry, porque el dry hoy ya sabemos que no significa lo que realmente significa en traducción, ¿verdad? Seco, sino que en el caso del dulzor, dry significa que lleva azúcar. ¿Okay? Bien, vamos a continuar. Y acá les quiero mostrar el método, ¿verdad? De que se ocupa para hacer el prosecco. Quiero ver aquí está. Voy a mover. Como pueden ver, el método, como dice ahí, es el tank method, el método de tanque, a.k.a. el método Charmat. Ya les voy a contar por qué también se le puede llamar método Charmat. Pero en sí, ¿cómo se hace un proceso? Y todo empieza de que cómo se hace un espumoso. Todo espumoso, lo que tiene de magia son las burbujas. Cuando yo hago un vino tranquilo, un vino normal, un blanco, un tinto o un rosado, esos vinos no tienen burbujas, porque cuando me acerco al proceso de la fermentación alcohólica, lo que sucede es que las levaduras se comen todos los azúcares y cuando eso sucede, se produce alcohol y se genera un subproducto que es el dióxido de carbono, el CO2, pero se escapa. Entonces, cuando yo decido hacer un prosecco, lo que tengo que hacer es hacer una segunda fermentación, ¿ok? Y esta segunda fermentación no va a suceder en la botella, sino que va a suceder en un tanque de acero inoxidable, como ven aquí en pantalla. El primer tanque en forma vertical que vemos acá es el tanque donde se hace el vino normal, el vino base, el vino tranquilo. Entonces, digamos que hicimos vendimia de Iglera, estamos ahí en Véneto y vamos a hacer prosecco. Y justamente estamos en la época ahorita donde empezamos a hacer vendimia, que es en finales de agosto y la vendimia puede terminar en octubre. Entonces cortamos nuestras uvas porque ya están listas para hacer vino y hacemos el vino en un tanque de acero inoxidable, que es este de forma vertical. Luego, en este vino se escapó el CO2. Entonces,
para hacer el prosecco, debo de generar, como les contaba, la segunda fermentación. Entonces, traspaso el vino a otro tanque que está súper sellado, porque lo que quiero es dejar atrapado el CO2 que se va a producir. Entonces, para generar la segunda fermentación, le voy a agregar levaduras y le voy a agregar azúcares, siempre naturales, dentro de la bodega, para que se vuelva a activar la fermentación alcohólica, en este caso la segunda, se genera más alcohol. Por eso es que las uvas se cortan con alta acidez, para que el primer vino que hemos hecho sea un vino de bajo porcentaje de alcohol. Por ejemplo, va a salir como a 11%. Cuando ya me toca hacerlo prosecco, como voy a generar una segunda fermentación, se va a generar más alcohol. Entonces, el vino va a subir entre 1 y 1.5% más de alcohol. Por ende, el vino va a tener acá ya en esta segunda etapa probablemente un 12 o un 12.5% de alcohol, ¿verdad? Por eso es necesario que las uvas se corten con alta acidez. Y entonces, como se generó en el tanque la segunda fermentación, el alcohol se produjo, pero también el subproducto que es el CO2. Pero como no tiene cómo escaparse porque está totalmente sellado, el CO2 queda atrapado. Y ese CO2 atrapado son nuestras burbujas que nos estamos tomando. Entonces, ahí ya queda atrapado. Cuando esto sucede, cuando las levaduras se comieron todos los azúcares. Y esas levaduras, como ya cumplieron su función, hicieron más alcohol y el CO2, esas levaduras se mueren. Y son las que le llamamos técnicamente lías, o en inglés le llamamos lees. Y entonces estas lías, nos dan las notas a levaduras que yo les contaba al principio, que probablemente en algunos prosecos va a ser más notoria esa nota como que fuera una cerveza, ¿verdad? Esas notas a levadura fresca, porque el vino, el prosecco, la ley me dice que lo debo de dejar por lo menos 3 meses en ese tanque, en esa segunda etapa, en ese tanque por lo menos 3 meses en contacto con sus lías. Entre más tiempo yo deje ese vino en contacto con sus lías, ¿qué es lo que va a pasar? El vino prosecco va a tener mucho más cuerpo, es decir, que probablemente salga con un color un poquitito más intenso, que el peso del vino sea un poquito más voluminoso y, por supuesto, los aromas como las levaduras van a ser más notorias, ¿verdad? Y esto lo vamos a encontrar en prosecos un poquito más complejos. Luego que ya el productor decidió cuánto tiempo lo tiene que dejar, ya tiene las características que desea, luego se filtra, porque nadie quiere un prosecco, ¿verdad? Comprar una botella de prosecco con sedimentos, ¿verdad? O con estas levaduras ahí flotando. Uno lo que quiere es un prosecco bien limpio y entonces lo traspasan a cada una de las botellas, ¿verdad? Siempre lo van pasando de una forma donde no se vaya a salir ese CO2, esa burbuja, y en la botella, pues, ahí es donde deciden hacer el dosaje, la cantidad de azúcar que le van a poner, que es lo que acabamos de hablar, si lo quieren hacer brut, si lo quieren hacer extra dry o lo quieren hacer dry. Es en ese momento, a la hora de que embotellen, la cantidad de azúcar que van a querer. Y esto es lo que le llaman el licor de expedición, que es lo que le agregan un poquito más de vino y un poquito de azúcar, pero no azúcar, digamos, no van a buscar el azúcar que nosotros ocupamos para cocina, sino que azúcar que provenga de vegetales, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas bodegas me han comentado que ocupan la caña de azúcar, que ocupan azúcar de remolacha, entonces eso ya depende, ¿verdad? De cada bodega, pero es un azúcar natural. Y ese es el dosaje que le agregan para nosotros tener finalizado nuestro prosecco. Y entonces, les decía que el método de tanque es conocido como el método Charmat. Y aquí es donde les quiero presentar a dos personajes que han influenciado en esto del método Charmat o el método de la segunda fermentación en tanque.
A la izquierda tenemos a este señor francés, Eugene Charmat. Ahí les suena un poco lo que les estoy contando. Y en el lado derecho les presento al señor italiano Federico Martinotti. ¿Quién es quién y qué hizo qué? Pues el italiano Federico Martinotti fue quien inventó el proceso, o más bien la segunda fermentación en el tanque. Y esto estamos hablando en la época de 1895. Pero luego fue este francés, Eugene Charmat, quien lo mejoró, los diseños, ¿verdad? Lo construyó los tanques idóneos para llevar a cabo la segunda fermentación y patentó. Entonces, por eso es que no le llamamos a este método de tanque método Martinotti, sino que mundialmente por la patente lo conocemos como el método Charmat. Y esto ya estamos hablando de 1910. Pero si tú vas a Italia, en la hora de la producción o cuando tienes mucha literatura vinícola sobre los espumosos italianos, siempre te van a hacer referencia como el método Martinotti, pero cuando vean método Martinotti sabemos que estamos hablando del método Charmat, a.k.a. como decía ahí, la segunda fermentación en tanque. ¿Okay? Así que ahí les dejo ese dato súper cool entre Charmat y Martinotti. Y bueno, esas eran las partes como un poquito más fáciles, digamos, del Prosecco, pero esto es como la parte del éxito para ver qué Prosecco vamos a comprar de ahora en adelante o qué vamos a ir a buscar a la tienda para ampliar nuestro gusto de Proseccos y no solo quedarnos con la denominación general de Prosecco, sino que como ven en el mapa, este es el mismo mapa diferente, vea colores, pero acá se ve más en grande y más detallado las subzonas. Entre más específico sea, acordémonos de mejor calidad va a ser su Prosecco. Entonces, voy a empezar del lado derecho, ¿verdad? Donde les dije que está Friuli, Friuli Venezia Giulia. En Friuli, la zona más importante a la hora de comprar un Prosecco, para no quedarme solo como un Prosecco DOC de Friuli, busco un Prosecco que diga Trieste DOC, ¿ok? Y ahí me estoy llevando como lo que les contaba, como un área de producción, ¿verdad? Que está súper identificando la cosecha, la vinificación, el embotellado que se dio en esa zona. Pero cuando me voy al lado del Véneto, tengo más opciones de Proseccos más exclusivos. El general del Véneto siempre lo vamos a encontrar como Prosecco DOC, o si queremos de un pueblito más específico, siempre en la categoría como Prosecco, pues buscamos el que diga Prosecco Treviso DOC, ¿verdad? Que es este que vemos aquí detallado que les estoy marcando. Toda esta zona rosada, pálida, es el Prosecco que diga Prosecco Treviso DOC. Si su Prosecco que tiene en casa solo dice Prosecco DOC y que estoy segura que viene del Véneto, sus uvas vienen de toda esta zona que es amarilla. Pero si aclara que es Prosecco Treviso DOC, viene de esta zona más específica que es la rosada. Y luego hay un pueblo adentro de Treviso, como ven aquí en el mapa, que se llama Valdobbiadene Conegliano. Al final es uno solo, pero dentro de esa zona delimitada son dos pueblos diferentes. Entonces, por ahí mencionó Giussi, por ejemplo, que tiene uno que dice Valdobbiadene. Tu Prosecco viene de Valdobbiadene, de este pueblo, de esta zona, mucho más específica de color menta. Y luego puedo tener dentro de esta zona de Valdobbiadene Conegliano algo muchísimo más específico, chiquito, que es esto que ven aquí en pantalla, que se llama Cartiz. Esa es otra zona mucho más exclusiva, ¿verdad? Si lo menciono es porque viene de esa miniatura de pueblo.
Y luego, afuera de Valdoviadene, pero siempre dentro de Treviso, podemos encontrar otro Prosecco que venga de la zona de Asolo, que es esta zona un poquito más intensa en rosado. Y entonces, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Uno, que si es más micro, ¿verdad? Mi región, la calidad de la uva es mejor porque tengo mejor control de la uva para hacer un mejor vino. Y lo otro es que si se fijan en las zonas más micro, más específicas, más detalladas, la denominación subió al estatus. Cuando hablamos de la zona María, hablamos de DOC, denominación de origen controlado. Tiene peso esa denominación y es estricta, pero existe la siguiente grada de la denominación que lleva una G adicional, por lo que se lee denominación de origen controlada y garantizada. Eso me asegura que no solo se controla la zona, los métodos, ¿verdad? Y el embotellamiento, sino que también me lo está garantizando la calidad. Y entre más encontremos vinos que lleven DOCG, por supuesto, nos estamos asegurando un Prosecco de mayor calidad. En calidad, así es como se ve en hectáreas, digamos, ¿verdad? Esa sería la pirámide de la calidad de los Proseccos. Aquí está ya el resumen de lo que les hablé en el mapa. En la base de la pirámide encontramos todo lo que está hecho en la Prosecco DOC, ya sea que venga de Trieste o que venga de Treviso, ya sea del Friuli o que venga totalmente del Véneto. Si se fijan, son un montón de municipalidades que entran dentro de esta denominación de origen. Si yo ya me voy y me voy a saltar, ¿verdad? Como lo vimos en el mapa, y me voy a la zona aquí verde clara, ya hablamos de la zona micro más grande, que es Conegliano Valdoviadene, que ya venimos a hablar de una denominación de origen controlada y garantizada. Y aquí el Prosecco ya es superior. Ya la palabra superior me está diciendo que tiene un poquito más de tiempo envejecido con sus lías, ¿verdad? Y probablemente, bueno, no, más bien nos está asegurando también que tenemos mejor calidad, ¿verdad? Y luego, si yo me voy a la siguiente escala de color verde, donde dice Conegliano Valdoviadene DOCG Prosecco Superiore Rive, Rive me está diciendo, Rive significa ribera o significa una pendiente y son 43 comunas que conforman esta denominación de origen controlada. Entonces, si mi Prosecco viene de una zona, de esas 43 zonas Rive, estoy hablando de un Prosecco de mayor calidad. Se dicen que acá la uva, la glera, es muchísimo más espectacular versus la anterior cuando solo dice Conegliano Valdoviadene. Y luego, si me voy a la cúspide de la pirámide, que es lo que yo les decía, de ese mini pueblo dentro de Conegliano Valdoviadene, tenemos Cartice. Cartice es una microrregión que solo tiene 107 hectáreas, ¿verdad? Y se le conoce a nivel mundial como el terroir más fino para hacer Prosecco. Así que si tenemos la oportunidad de algún día tomarnos un Prosecco Valdoviadene Superiore di Cartice de OCG, nos estamos tomando lo más fino de esta zona. Y por último, pero no menos importante, como lo mencioné viendo el mapa, cuando hablamos de Asolo, ¿verdad? Colli Asolani, estamos hablando de otro pueblo, de otra microrregión, siempre dentro de Treviso, ¿verdad? Que se convierte en una denominación de origen controlada y garantizada, que conforman 17 municipalidades, y esto lo que tiene de interesante versus el resto de calidad de OCG es que es la única de OCG
de Prosecco a solo que puede hacer Prosecco Extra Brut. Si se recuerdan, vimos que los niveles anteriormente eran 3, Brut, Extra Dry y Dry. Pero si yo hago Prosecco en la DOCG a solo, yo puedo hacer un Prosecco mucho más seco que es el Extra Brut. Es la única. Uy, me gustaría. Ese A me mí gustaría también. probarlo. A mí también. ¿Alguno de ustedes ahí, chicos, si alguna, José, allá, has tenido la oportunidad de probar algún Extra Brut? No, fíjate que no, Liz. Creo yo que no. Que yo recuerde, no. Pero puedo buscar. Me Ahí te puedo vamos a dejar equivocar. la tarea. Sí, 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 sí. pero vea, ya les digo. Chivo. Sí, porque aquí Pero en El continúen. Salvador, ¿ah? ¿Qué decís? Pero continúen. Va. Sí, porque aquí en El Salvador lo que viene, como todos los que tenemos ahorita, es un Brut y la mayoría es Extra Dry, ¿verdad? Así que vamos a pedir a ir a las importadoras que nos traigan así botellitas exclusivas de Asolo, de Extra Brut o de alguna de las cualidades que acabamos de hablar, ¿verdad? Como Cartice o más con Egliano Valdoviadene, ¿verdad? Ribe, que son muy interesantes y entiendo, y eso tenemos que tener claro. Y voy a regresar a lo de la calidad. Entre Una más, pregunta, Liz, qué ¿sí? pena, disculpa. No, dale. Extra brut y extra dry, ¿no es lo mismo? No, Ok, Extra Brut, nos vamos a basar en que acá el dry, en espumosos, en sparkling wines, no significa que no tiene azúcar, como lo dice la palabra, ¿verdad? Que conocemos. En los ok, espumosos, dry significa dulce, ok. pero brut significa poca azúcar o nada. Ok. Entonces, si quiero menos azúcar, busco el que diga extra brut. Y si quiero un poco más de dulzor, busco el que diga extra dry o dry. Ya encontré unos acá, así que los voy a buscar. Ah, pues ahí me guardas unas. Ok, Y ahí vamos a mandar para Chile o cuando vengan a visitarme. Veamos para que nos tomemos. Sí, sí, Vamos a mandar a totalmente. comprar para hacer aquí los que estamos ahorita en la clase del Prosecco, vamos a mandar a comprar una, Yusi. Mira, Liz, fíjate de que el único que he probado así que es distinto a esos es un Brut Nature, pero es un Y Conegliano Valdoviadene. fíjate que sí vi mientras así revisaba la clase que vi algunas etiquetas de Brut Nature y Ujú, bueno, es como hacerlo sin agregar azúcar. Creo que eso claro, ajá, va a ser el genérico para, y voy a regresar al mapa para porque igual esto es de un lugar, entonces como que de seguro se llama Brut Nature porque no le agregan nada, pero eso no quiere no decir le que sea agregan nada, dry. pero Claro, te dice con extra Conegliano Brut, perdón. Valdeviade, ¿vea? Ujú, claro, Entonces, sí. el único, digamos que se pueden hacer los otros estilos también de Misec probablemente, que es lo contrario, pero el único que Ujú, puede ser extra brut es a solo. claro, sí, no, eso sí que no he probado. Ese es el único distinto. Y ya vamos a entrar en materia con eso que dijiste del Brut Nature, porque, eh, quiero ver, sí, porque entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué les quiero contar? ¿Cómo se hacía entonces el Prosecco antes de que Martinotti supiera, vea, que el Prosecco se podía hacer bajo el método de tanque? Entonces, antes de Martinotti, existía este Prosecco que se llama Colfondo y ahorita es lo que me hace como link con lo que tú me contás del Brut Nature, pero la diferencia es que Colfondo significa en italiano con el fondo y por eso encontré estas imágenes donde pueden ver que las lías o los lis que les conté que se generan en la segunda fermentación cuando ya se ha creado más vino y las burbujas, en vez de filtrarlo y limpiar el prosecco, lo que hacen
o lo que hacían antes de 1895 era que se suspendiera todo al fondo de la botella. Entonces, por eso es que le empezaron a llamar Prosecco col fondo. ¿Ok? Entonces, tenías estos Prosecos color nublados, el que no se filtraba, por supuesto, y esto conlleva a tener sabores un poco amargos, ¿verdad? Porque está realmente tasting la levadura muerta y, por supuesto, que la burbuja se ve afectada, porque cuando tú filtras las lías, la burbuja queda más limpia, la burbuja puede percibirse mejor, ¿verdad? La puedes disfrutar mejor en boca, pero cuando tienen contacto las lías, esa burbuja no se puede visualizar bien y, por supuesto, también no, se va a ver opacada en tu paladar por esas notas amargas, ¿verdad? Entonces, en esa época, este col fondo prosecco era bien visto, ¿verdad? O sea, sí se lo tomaban y era más como un frisante, ¿verdad? Porque como la burbuja casi no se podía disfrutar, se disfrutaba como un fizz. Legalmente, o sea, en etiqueta, todo mundo, la mayoría le pone col fondo, ¿verdad? Como se hacía antes de 1895. Y es un estilo que ha regresado, y por eso lo traigo a colación, porque así como estabas hablando del Brut Nature, estilos que no lo dice by the book, ¿verdad? Pero están saliendo más a la luz, ¿verdad? El productor se está atreviendo a hacer los demás estilos de niveles de dulzor. También ha regresado los productores a hacer estos estilos de prosecco de antes de 1895. Es como el prosecco funky, le dicen ellos, ¿verdad? Pero por ley, o sea, legalmente debería de decir siempre en la etiqueta rifermentato in bottiglia, ¿verdad? Que la refermentación es en botella. Y tiene lógica, ¿verdad? Su nombre, porque como acabamos de decir, pues la segunda fermentación se hizo en la botella y ahí quedó atrapada las lías. Es decir, que antes de 1895, podríamos decir, el prosecco se hacía como el champán, que su segunda fermentación es en botella. Pero hasta que llegó Martinotti y, ¿verdad? Se inventó lo del método en tanque. Entonces, quizás otra historia fuera. Pero ahora muchos productores están haciendo este prosecco col fondo. Aquí les traía ejemplo de las etiquetas, la de la izquierda. Este es un prosecco que encontré que dice Colfondo, viene de la región Valdoviadene de OCG, versus esta etiqueta que está en la derecha, dice Rifermentato in botella, ¿verdad? Como debería realmente ir etiquetado, ¿verdad? Y que aclara que es un prosecco frisante, ¿verdad? Y en esto de cómo se elaboraba el prosecco previo a Martinotti, hay data histórica que esto se remonta también hasta los romanos y como siempre he dicho, los romanos probablemente ellos no podían hacer vino porque ellos eran súper buenos en networking. Ellos siempre llegaron cuando ya había uva, cuando ya habían sabido el método y todo, y lo que hicieron fue posicionar, ¿verdad? Las regiones y los vinos. Entonces, no me cabe duda que los romanos tuvieron algo que ver con el vino prosecco, pero el primer prosecco se documenta en 1754. Entonces, estamos hablando que es unos años un poquito después que se documenta lo del champán, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir que fue paralelo la producción de ambos vinos espumosos. Así que eso es lo que les traía preparado como datos interesantes sobre el prosecco y sobre todo los niveles de dulzor y las calidades, ¿verdad? Y sin dejar a un lado, pues los maridajes. Yo siempre les he dicho que los vinos se los pueden comer como ustedes, se los pueden acompañar con la comida que ustedes quieran. Sin embargo, siempre hay sabores potenciales. Y en este caso, cuando hablamos de prosecco, va con muchas comidas, porque como lo hemos degustado, el prosecco es súper amigable. Pero quizás voy a empezar que el prosecco es un aperitivo y es ahora la base de muchos spritz. Ahí tenemos en pantalla, por ejemplo, puede ser un Campari Spritz, puede ser un Aperol Spritz, pueden hacer un limoncello Spritz, ¿verdad? Al final puede ser que me sirva como
como mucho de bienvenida, de que me va a abrir el apetito, que me voy a refrescar. Entonces el Prosecco siempre va a ser bien visto, como un aperitivo. Lo otro también es que full acompañante de los antipastos, ¿verdad? Todo lo que es carnes curadas, charcuterías, quesos, aceitunas, todo lo que probablemente como cocina mediterránea también. Y lo otro que va súper bien de la mano con la cocina asiática, sobre todo con, digamos, camarones empanizados, o ir con los sushi y con el curry que a veces es súper difícil de combinar, sobre todo si tu prosecco es un poquito dulce, es decir, que si tu prosecco es extra dry o dry, va a ir muy bien con curry o con spicy food. Si les gusta mucho la comida picante, busquen un prosecco que tenga bastante dulzor, ¿verdad? Así que la comida asiática, la comida india, la comida Thai va a ir súper bien de la mano con cualquier prosecco o como ahora sin nada más que con buena compañía y una buena clase, ¿verdad? Así que esas son las excusas para seguir tomando prosecco y con esto pues quiero finalizar, ¿verdad? De que siempre se van a crear excusas para abrir una botella de vino. En este caso, como les dije al principio, se tiene el Día del Prosecco cada 13 de agosto. Y pues nació por un productor de prosecos, se llama Riondo, y él decidió poner este día para, como ahorita, empezar estos meses, ¿verdad? Burbujeantes, porque ya nos acercamos a fin de año. Así que me parece una súper buena excusa que decidió este chavo, ¿verdad? De comenzar agosto con el Prosecco Day, porque todo lo que viene ya para fin de año para abrir más botellas de burbujas, ¿verdad? Así que con eso, y quería aprovechar, contarles qué es lo que por aquí tengo, gracias ahí a los amigos de Disasa. Este es un nuevo Prosecco que está disponible aquí en El Salvador, que se llama Canti, y lo que me parece súper cool, y no sé si ya lo han notado, ahora podemos encontrar espumosos o champán que digan ice, ¿verdad? Cuando mi espumoso dice ice, es un espumoso que yo le agrego hielo y me lo tomo como que fuera un cóctel y solo le agrego fruta. En este caso, Prosecco no se había visto en ese mundo y eso es lo que me parece cool, que esta bodega Canti, pues, bueno, se han atrevido estos distribuidores de Sasa, ¿verdad? A traer un ice. Y como les dije al principio, a mí me gusta probarlo primero así solito, como para ver las virtudes. No es tan dulce. Normalmente los espumosos que son ice siempre llevan más azúcar y por eso es que se utiliza el hielo para diluirlo y hacerlo como un cóctel, ¿verdad? Así que es algo nuevo realmente que todo el mundo del vino se tiene que ir también actualizando y a las tendencias, ¿verdad? Los de champán fueron los primeros con el ice y ahora Prosecco ya pueden encontrar también la versión ice y siempre es full asegurado que es un Prosecco porque aquí viene con su sello y todo, que es un Prosecco de OC. Dígame, Ruth. Friend, yo lo que he estado viendo, como que le han dado bastante enfoque ahorita, es como a esto de los spritz. He visto que bastantes casas han sacado ya como las botellas en sí, como la mezcla, por así, del cóctel, donde ya solo tengas que agregarle hielo. Siento que se ha visto como bastante fuerte en estos dos últimos 2 años, como esta tendencia de tomar spritz. Sí, y es que, pues sí, pero el que lo originó fue Italia, ¿verdad? Unión, esa es la historia entre Aperol, ¿verdad? Y si no me equivoco, fue esta bodega de Prosecco Cinzano, ¿verdad? Ellos son los que empezaron a hacer los spritz y ya luego pues te das cuenta que lo puedes hacer con cualquier Prosecco. Pero sí, esa tendencia ahora está en Argentina, como hemos visto, Chandon de Argentina tiene su spritz. Conozco incluso italianos que no vienen aquí a El Salvador, pero sí están en Estados Unidos. La marca se llama Ambo y ellos son productores de vinos italianos y ellos tienen Ambo Spritz. Ya viene ready to serve.
O sea, hasta el mismo italiano pues se ha tenido que subir a esa innovación pues para que no le gane los otros mercados. Así que con esto terminamos y voy a tener por aquí. Hey, Liz,